Hola a todos. Aquí el profesor Lucho Basics nuevamente en un nuevo y largo video. Hoy veremos todo sobre el programa Action T4. Y esta vez no estaré solo. Habrá 5 temas y 4 invitados para este video. Empecemos. Antes de aclarar, este tema está relacionado con la Alemania nazi y con parte del Holocausto. Algo que ya hemos visto en un episodio anterior y con 2 de los 4 invitados que veremos. La propaganda del programa Action T4. La propaganda del programa Action T4 buscó justificar el asesinato sistemático de personas con discapacidades físicas y mentales, presentándolo no como un crimen, sino como una medida de higiene racial y un beneficio para la comunidad nacional Volksgemeinschaft. Estrategias de propaganda. Justificación eugenésica. La propaganda se basó en los principios de la higiene racial, argumentando la necesidad de purificar la raza aria, eliminando aquellos considerados vidas indignas de ser vividas. Argumento económico. Un enfoque clave fue señalar el alto costo que representaba para el Estado alemán y para los contribuyentes el mantenimiento de asilos e instituciones para enfermos incurables y discapacitados. Se buscaba convencer a la población de que estos recursos podrían emplearse en personas productivas y en el esfuerzo de guerra. Concepto de muerte piadosa Nadentod. Aunque el término Action T4 fue acuñado en la posguerra, los términos contemporáneos que se usaban incluían eutanasia o muerte por compasión, un eufemismo deliberado para ocultar la verdadera naturaleza del programa de exterminio. Material audiovisual. La Oficina Nacional Socialista Racial y Política, NSRPA, produjo folletos, carteles y cortometrajes para difundir estas ideas. Un ejemplo fue el cortometraje Hacer de la herencia, 1935, que promovía la eugenesia y el ahorro de recursos. Deshumanización de las víctimas. La propaganda presentaba a las personas discapacitadas como cargas genéticas y financieras, sin utilidad alguna, facilitando su exclusión social y, finalmente, su eliminación. Impacto y resistencia. La propaganda nazi logró influir en ciertos sectores de la opinión pública, pero el programa no fue un secreto total. Las sospechas surgieron debido al humo constante de los crematorios y las cartas engañosas enviadas a las familias sobre las muertes de sus seres queridos. Estas sospechas llevaron a protestas, especialmente por parte de líderes religiosos como el obispo de Münster, Clemens von Galen, quien denunció públicamente los asesinatos desde el púlpito, contribuyendo a la suspensión oficial del programa centralizado en 1941, aunque los asesinatos continuaron de forma clandestina, eutanasia salvaje. El rol del médico y el personal sanitario. El programa Action T4 no fue impuesto a la comunidad médica. Por el contrario, fue liderado y ejecutado con la participación activa y central de médicos y personal sanitario. Su rol fue crucial, ya que proporcionó la legitimidad pseudocientífica y la estructura operativa para el asesinato en masa de personas con discapacidades mentales y físicas, que los nazis consideraban vidas indignas de ser vividas. El rol del personal médico y sanitario. Liderazgo y planificación. La ideología nazi encontró terreno fértil entre la clase médica alemana, que en gran medida adoptó los principios de la higiene racial y la eugenesia. Médicos prominentes estuvieron a cargo de la planificación y dirección del programa. Selección de víctimas. El proceso comenzaba con médicos y psiquiatras que evaluaban a los pacientes institucionalizados a través de cuestionarios estandarizados. Ellos eran los responsables de decidir quién viviría y quién moriría, marcando con una cruz roja a aquellos considerados incurables. Ejecución directa. El personal sanitario no solo seleccionaba a las víctimas, sino que también administraba directamente los métodos letales. Inicialmente, se utilizaban inyecciones letales o inanición en el programa de eutanasia infantil. Más tarde, los médicos supervisaron la instalación y operación de las cámaras de gas en los 6 centros de exterminio de T4, como Artheim, Sonnenstein, Adamar, etc., donde el gas carbónico, monóxido de carbono, se convirtió en el método principal.
Falsificación de registros. Los médicos y enfermeras falsificaban sistemáticamente los certificados de defunción y las causas de muerte, atribuyéndolas a enfermedades naturales como neumonía o insuficiencia cardíaca. Se enviaban cartas de pésame engañosas a las familias, y en ocasiones se incineraban los cuerpos, para evitar que las familias vieran los cadáveres y sospecharan de la causa real de la muerte. Justificación ética engañosa. Para muchos participantes, la adhesión a la ideología nazi y la creencia en el bien mayor de la pureza racial y el ahorro de recursos públicos sirvió como una justificación moral para sus acciones, normalizando crímenes atroces bajo una capa de deber médico. La implicación de la profesión médica en el Action T4 representó una profunda traición a los principios hipocráticos y de la ética médica, desdibujando la línea entre la curación y el asesinato sistemático, y sentando un precedente aterrador para el holocausto posterior. La ciencia y racionalidad en la exclusión nazi. La exclusión en la Alemania nazi se revistió de un manto de ciencia y racionalidad instrumental para legitimar sus políticas racistas y genocidas. El nazismo no se presentó como una ideología de odio irracional, sino como una aplicación lógica y necesaria de supuestas leyes biológicas y científicas para la mejora de la nación. La pseudociencia como fundamento. Higiene racial y eugenesia. La base de la exclusión fue la higiene racial Rassenhigiene, una forma radicalizada de eugenesia que buscaba la purificación de la sangre aria. Los nazis se apropiaron de conceptos biológicos y genéticos para argumentar que la mezcla de razas llevaría a la decadencia de la superior, la aria. Jerarquías raciales. Se crearon pseudo-teorías para establecer una jerarquía racial, colocando a los arios en la cima como creadores de cultura y a los judíos como la raza destructora de cultura, justificando así su exclusión sistemática. Otras poblaciones, como gitanos y personas con discapacidades, también fueron blanco de estas teorías. Investigación sesgada. Instituciones académicas y científicas, incluyendo la antropología física y la genética de la época, se pusieron al servicio de esta ideología. Se realizaron mediciones físicas y estudios genéticos sesgados para demostrar las diferencias raciales y la supuesta inferioridad de ciertos grupos, a pesar de carecer de una base científica real. Racionalidad instrumental y burocracia. Eficiencia burocrática. La racionalidad operó a nivel de la implementación burocrática y administrativa de la exclusión. El Holocausto y programas como el Action T4 se caracterizaron por una planificación meticulosa y un uso eficiente de los recursos para lograr objetivos inhumanos. La burocracia sirvió como un instrumento organizativo eficaz, independientemente de los fines morales perversos. Lenguaje deshumanizador. Se empleó un lenguaje administrativo y técnico, eufemismos como solución final, eutanasia, tratamiento especial, para ocultar la realidad del asesinato en masa. Esto permitió a los perpetradores distanciarse emocionalmente de sus crímenes y percibirlos como tareas administrativas o de salud pública. Justificación utilitarista. La exclusión y el asesinato se justificaron racionalmente en términos de costo-beneficio para el Estado alemán. Se argumentó que las vidas indignas de ser vividas eran una carga económica, liberando recursos para la comunidad nacional y el esfuerzo bélico. En resumen, la ciencia y la racionalidad en la Alemania nazi fueron pervertidas y utilizadas como herramientas para justificar una ideología de exclusión y exterminio, proporcionando una fachada de legitimidad a crímenes atroces contra la humanidad. La sociedad alemana, consintieron o hicieron silencio. La respuesta a si la sociedad alemana nazi consintió en todo o fue silenciada es compleja y abarca ambas dinámicas. Hubo una mezcla de consentimiento, pasividad, coerción y, en casos limitados, resistencia. El régimen nazi utilizó una combinación de propaganda para ganarse a la mayoría y terror para aplastar a los disidentes. Consentimiento y apoyo mayoritario, popularidad del régimen. El gobierno de Hitler gozó de una popularidad considerable entre muchos alemanes durante gran parte de la década de 1930. Las políticas económicas.
La recuperación del orgullo nacional tras el Tratado de Versalles y los éxitos iniciales en política exterior generaron un apoyo genuino. Aceptación de políticas discriminatorias. Una parte significativa de la población aceptó, o al menos toleró pasivamente, la persecución inicial de minorías, especialmente de los judíos. El antisemitismo ya existía en la sociedad alemana, y la propaganda nazi lo exacerbó, haciendo que muchos vieran las medidas antijudías como algo legal o necesario para la comunidad nacional, Volksgemeinschaft. Propaganda efectiva. El sofisticado aparato de propaganda de Joseph Goebbels cultivó el consenso, glorificó a Hitler, el culto al líder, y demonizó a los enemigos internos, asegurando que el mensaje nazi llegara a todos los rincones de la sociedad. El silencio y la coerción, terror y supresión del disentimiento. La otra cara de la moneda fue el uso sistemático del terror y la coerción. La Gestapo, policía secreta del Estado, y las siguientes crearon un clima de miedo, arrestando a opositores políticos, comunistas, socialdemócratas y líderes religiosos que hablaban en contra del régimen. Desde 1934, criticar al gobierno nazi era ilegal. La mayoría silenciosa. La mayoría de los alemanes no eran nazis fanáticos, pero el miedo al castigo, la intimidación y la presión social los llevó a la conformidad y la pasividad. Muchos optaron por permanecer en silencio ante las atrocidades, convirtiéndose en espectadores que no intervenían. Conocimiento parcial. Si bien los detalles del Holocausto se mantuvieron en secreto, mucha gente común sabía de la existencia de campos de concentración y de actos de violencia contra los judíos. El programa Acción T4, por ejemplo, fue denunciado públicamente por líderes religiosos, lo que llevó a su suspensión oficial, aunque continuó clandestinamente, demostrando cierto nivel de conocimiento público. En conclusión, la sociedad alemana nazi no fue un monolito. Una parte significativa apoyó activamente el régimen y sus políticas de exclusión, mientras que la mayoría, aunque a menudo consciente de la persecución, se mantuvo en silencio debido al miedo, la indiferencia o la quiesencia pasiva, facilitando así los crímenes nazis. La infancia como campo de experimentación y exclusión. La infancia en la Alemania nazi fue un campo de acción central para la ideología racista y eugenésica del régimen, manifestándose tanto en la experimentación médica como en la exclusión sistemática. Los niños fueron vistos no como individuos con derechos, sino como material maleable para construir la raza superior aria o, si eran considerados indeseables, como vidas prescindibles. La infancia como campo de exclusión legal y social. Desde las leyes de Nuremberg, los niños judíos, gitanos y de otras minorías fueron excluidos de la vida pública, las escuelas y los parques. Fueron definidos por su supuesta raza inferior y se les negó su derecho a una infancia normal. Víctimas del Holocausto y Acción T4. Cientos de miles de niños fueron asesinados en el Holocausto y en el programa Acción T4. En el T4, los niños con discapacidades físicas y mentales fueron las primeras víctimas de la eutanasia nazi, asesinados mediante inyección letal en su inanición, bajo la supervisión de médicos y personal sanitario. Se les consideraba una carga genética y económica para la sociedad aria. Secuestro y germanización. Como parte del programa Lebensborn, fuente de vida, miles de niños de territorios ocupados, principalmente Polonia y Noruega, que cumplían con los estándares raciales nazis fueron secuestrados, separados de sus familias y sometidos a un proceso de germanización, que implicaba cambiar sus nombres y borrar su identidad original. La infancia como campo de experimentación. Experimentos médicos inhumanos. Los niños de minorías y prisioneros de guerra fueron víctimas de atroces experimentos médicos en los campos de concentración, especialmente en Auschwitz.
Médicos como Joseph Mengele utilizaron a los niños, a menudo gemelos, en experimentos brutales y sin ética, relacionados con la genética y la resistencia a enfermedades, resultando en la muerte de la mayoría de ellos. Proyecto Lebensborn. Este programa fue un experimento social masivo para aumentar la tasa de natalidad de bebés perfectos arios. Se crearon maternidades secretas donde mujeres racialmente aptas daban a luz, asegurando que los niños fueran criados bajo los preceptos nazis. Si un niño no cumplía los criterios o enfermaba, podía ser sacrificado. Educación para la intolerancia. Incluso para los niños alemanes considerados arios, la infancia fue un campo de experimentación ideológica. Las juventudes hitlerianas y la Bunddeutscher Modell adoctrinaron a los jóvenes en la intolerancia y la exclusión de los diferentes, preparándolos para ser nazis en ciernes, dispuestos a sacrificar sus vidas por el Reich. En la Alemania nazi, la infancia fue sistemáticamente pervertida, instrumentalizada y, en muchos casos, brutalmente exterminada en nombre de una ideología pseudocientífica y racista.